Tu amor por mí no tiene fin. Tus bondades están en mí. Y cada mañana es grande tu fidelidad. Quiero que seas todo para mí. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué desanimarme si tú estás aquí, Señor? ¿Por qué de preocuparme? ¿Por qué voy a perder mi fe? Mi esperanza puesto en ti, te alabaré. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué desanimarme si tú estás aquí, Señor? ¿Por qué de preocuparme? ¿Por qué voy a perder mi fe? Mi esperanza puesto en ti, te alabaré. A menudo pensamos que Dios se aleja de nosotros en los momentos más difíciles y olvidamos que es más grande el que está con nosotros que los que están en contra nuestra. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad, Señor. Tu amor por mí no tiene fin. Tus bondades están en mí. Y cada mañana es grande tu fidelidad. Quiero que seas todo para mí. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué desanimarme si tú estás aquí, Señor? ¿Por qué de preocuparme? ¿Por qué voy a perder mi fe? Mi esperanza puesto en ti, te alabaré. Puesto en ti, te alabaré. Mi esperanza puesto en ti, te alabaré. La Hora de la Esperanza, un espacio para el desarrollo de nuestra salud física, emocional, espiritual y social. Hermanos y hermanas, qué bueno y agradable es cuando los hermanos están juntos, dice la Escritura. Es como el óleo bajando de la cabeza por la barba de Aarón. Y estamos juntos. Estamos juntos a través de esta radio bendita. Estamos juntos y juntas a través de la palabra que el Señor nos ha estado dirigiendo, ya sea en alabanzas, en predicaciones, porque a Él le interesa nuestro crecimiento espiritual.
porque a Él le interesa nuestra sanación y sobre todo porque a Él le interesa nuestra salvación. Qué agradable, hermano, es que estemos juntos, porque estamos con el Señor y en el Señor, en la hora de la esperanza, en la cual hemos venido redescubriendo que nuestra única esperanza es el cielo abierto. Y que si bien es cierto que Jesús lo abrió al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, también es cierto que Él es la esperanza de vida para que nosotros lleguemos a ser santos y podamos entrar por esa puerta. Hemos venido también descubriendo que la mujer de la esperanza es la que es la causa de nuestra alegría, la Virgen María, la que nos aconseja, nos protege y nos defiende a fin de que no se pierda el plan de Dios, el plan de salvación. Y con ese criterio hemos venido hablando de las heridas que hemos recibido desde que estábamos en el seno de nuestras madres y que no nos han permitido crecer y tener un encuentro con el Señor libre, absoluto y eterno. De las heridas que nos han hecho los más cercanos, los conocidos y también los desconocidos, que han generado en nosotros dificultades como el querer ser aprobado siempre, como la depresión, la tristeza, la indolencia. Y se nos ha venido dando a través del Espíritu Santo maneras de salir, de sanar de esas heridas. Pero ahora vamos a hablar, no de las heridas que nos han hecho, sino de las que nosotros hemos hecho a otros. Y el temita que ahora vamos a desarrollar se titula Dios no nos quiere culpables. Porque no vamos a hablar de las cosas que hemos hecho, sino de la culpa que nos generan esas cosas. Porque habiéndolas hecho, habiéndonos arrepentido, porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpa. Muchos lo hemos confesado, pero seguimos sintiéndonos culpables. Y esa culpa no nos deja progresar, no nos deja caminar, no nos deja avanzar en la santidad, no nos deja avanzar en el crecimiento espiritual y en el acercamiento al Padre. La culpa puede llegar a ser tan dañina que en mi experiencia como enfermera, cuando era estudiante de enfermería, tuve una paciente en la práctica de psiquiatría en el Seguro Social, que creo que nunca me he sentido tan incapaz y tan anulada como con esa paciente. Era una paciente que por 24 horas decía, lo único que repetía constantemente era, yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa. Y por más que tratáramos de inducirla o de introducirla a su problema y que empezara a compartir, no se pudo. Ella tenía ya un desorden, un desequilibrio mental. Bueno, terminé mi práctica, que solo era de 2 meses, con otros pacientes y pues nunca, siempre me quedó en el alma, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que produjo aquel estado de culpa que la llevó a aquel desequilibrio mental? Estoy mencionando casos para que nosotros nos vayamos ubicando en que la culpa
no nos trae ningún beneficio. Sí el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva consigo una toma de decisión, una confesión y una toma de decisión, no lo voy a hacer más. Y saber que el Señor nos ha perdonado, empezar de cero y tratar de hacer algo en favor de aquello que hicimos en perjuicio de otros. También un pariente mío, por ejemplo, su compañera de vida, por muchos años, por unos 12 años, siempre le puso los cuernos con diferentes personas. Siempre. Y hubo amantes de esta joven que hasta llegaron a golpear al hombre, al esposo. Llegaron a golpearlo, a maltratarlo, era la burla de la gente. Y siempre él decía, es que yo tuve la culpa. Por eso la aguanto, porque yo tuve la culpa. Porque yo tuve relaciones sexuales con ella cuando ella tenía 9 años y yo ya tenía 11. No es posible que por una culpa se tenga tal actitud que ponga en peligro hasta su vida, su moral, todo, absolutamente todo. Entonces de esa culpa es la que con esa culpa es con la que no nos quiere el Señor. Dios no nos quiere culpables. Dios nos quiere arrepentidos, nos quiere confiados en Él, confiados en su palabra, en que dice, aunque tus pecados sean tan rojos como la grana, yo los volveré blancos como la nieve. Lo que el Señor nos ha iluminado para compartir con ustedes, pues quizás algunos digan, ¿y esto qué tiene que ver? Pero dejemos que el Señor nos vaya hablando a cada uno personalmente y nos vaya dirigiendo hacia lo que Él quiere que lleguemos para que realmente hayan cambios actitudinales en nosotros. Para ello vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Y es la historia de Naamán el sirio, que tenía lepra y que de seguro la muchachita, que era una niña israelita, una adolescente que en la guerra habían capturado y la habían dejado como esclava de la esposa de Naamán, ya le había dicho a él que había un profeta que podía sanarle. Pero como no hacía caso, le dice a la esposa, yo sé que si el profeta orara por él se sanaría. Cuando ya la esposa interviene, pues sí, vea, los hombres casi siempre nos creen a las mujeres. Va a hablar con su rey y el rey le da una recomendación, a pesar de que eran pueblos enemigos, le da una recomendación para el rey de Israel para que se presente y allá sea sanado. Entonces dice que fue Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó a decir por medio de un mensajero, ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. Palabra de Dios. En primer lugar, veamos que Naamán dice que fue con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa del profeta. En la puerta. Ni siquiera pensó que era una casa digna de entrar para su dignidad personal. Solo los caballos llevó, ¿verdad? Allí, fijémonos en eso. Luego que le manda un mensajero, Eliseo no sale a decirle. Lo manda a bañarse 7 veces en el Jordán y le dice que será sano. Este se enoja, se va
y los que lo acompañaban, que eran los soldaditos, lo convencen y le dicen, pero si no te manda nada que no puedas hacer, y si bien es cierto que en Siria hay mejores ríos, caudalosos, limpios, más limpios que los de estos israelitas, que como que es el del Salvador, ¿verdad? Que zapatos, canastos, petates, de todo hay. Y lo convencen. Entonces, pues que de mala gana, de seguro, imaginémonos, vea que, pues me voy a meter, y empezó a meterse 7 veces y se sana. Inmediatamente dice que su piel quedó como piel de niño. ¿Cómo se sentiría este hombre? Que entonces sí, en el versículo 15 dice que entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes, entró en su casa y se presentó ante el profeta. Palabra de Dios. Mira, ya llevó solo los caballos y se paró frente a la puerta. Y ya sano, sí se fue con todos sus acompañantes, con todos los soldados que iban con él, entra en la casa y entonces sí se presenta. Mire, qué actitud. ¿Cuál sería su actitud? De alegría, de agradecimiento, de gozo, de indignidad. Hoy se siente indigno de estar ante el profeta. Y le dice que su Dios era su Dios. Bueno, ese no es el tema ahora, ¿verdad? Sino que nos fijemos en que Naamán, por general y famoso que sea, no puede nada contra la lepra. Quiere renovarse dejando su piel contaminada y se le ofrece una esperanza. Nosotros, por fuertes, por profesionales, por ricos o por pobres que seamos, nada podemos contra la lepra de la culpa. La culpa a veces nos domina y no la podemos manejar. Y nosotros queremos renovarnos y vamos a renovarnos. Vamos a dejar esa piel contaminada que está haciendo una barrera, porque la piel es la barrera que tiene el cuerpo para defenderse y para sostenerse. Pero esta lepra está haciendo una barrera para que nosotros avancemos en el amor del Señor. Y hoy también, como Naamán, se nos ofrece una esperanza. Naamán es de un pueblo enemigo y va recomendado por su propio rey. Fíjense que la enfermedad lleva al uno y al otro, al rey de donde iba Naamán, con el de Israel, a que superen las rivalidades. Y en este caso no valieron las recomendaciones. Eliseo mandó a decir por medio de un mensajero lo que debía de hacer él para quedar sano. No valen las recomendaciones. El único que nos puede recomendar ni nos puede sanar es Jesús. Y por generalísimo que haya sido Naamán, no es más que cualquier hombre. No hay privilegios para él ni atención en consulta privada, ya que no bajó de su carro. Tampoco Eliseo se anticipó a saludarlo. Y una de las cosas, en primer lugar, que hace la culpa en nosotros es volvernos orgullosos. El orgullo oculta culpa aquí y donde sea. Naamán no siquiera bajó de su carro. Y no hay privilegios. Aquí vamos a tener nosotros que bajar del carro de la culpa y ponernos delante del Señor. Y dejar el orgullo. Para que sea sanado el orgullo que a veces está dañando nuestro hogar. Mire, él no bajó de su carro y Eliseo ni salió a saludarlo. Y así nos pasa cuando nosotros tenemos orgullo, porque donde más se manifiesta muchas veces el orgullo es en el hogar. El marido no hace una cosa que la esposa esperaba, la esposa tampoco hace nada en favor del esposo. Salvo que sea una esposa crecida espiritualmente, puede pasar por encima de aquello que esperaba y no se hizo. Cuando hay culpa, nos refugiamos en el mal carácter, en el orgullo, y eso es lo que tiene que ser sanado ahora por el Señor. Porque Naamán viene con orgullo y presunción. Bueno, yo soy el general. A pesar de la enfermedad que le excluía de la sociedad, que si no hubiera sido que era general, que tenía dinero,
no hubiera estado frente al rey, hubiera estado en un leprosario, lejos de toda la gente. Pero hay que ver lo que hace el poder y el dinero. Nosotros, a pesar de la enfermedad, precisamente no es a pesar de la enfermedad, es por culpa de la enfermedad, es por culpa de nuestra lepra, de nuestra culpa, que nosotros tenemos actitudes que no solo dañan a los que nos rodean, sino a nosotros mismos. Porque tenemos o hemos tenido o tendremos lepra de orgullo, presunción, egoísmo. Todo esto encarcelado en una sobreestima. Mucha gente que parece que se quiere, que vale y que pues camina con erguido, lo que está escondiendo es una baja autoestima. Precisamente aquí es donde no nos tenemos que confundir, porque a veces nosotros confundimos la baja autoestima como una virtud, porque se nos ha prevenido tanto sobre el orgullo y la presunción que a veces incurrimos en el error de despreciarnos a nosotros mismos considerando esto como algo bueno. Una cosa es tener una sobreestima fingida, que es orgullo, y otra cosa es tener una baja autoestima. Porque nos queremos hacer los que no valemos nada, los pobrecitos, porque creemos que esa es una virtud. Y vivimos sometidos a situaciones que no nos deberíamos de someter. Porque la palabra dice, sométanse unos a otros en el amor. Someter a una esposa sumisa. Un esposo sumiso que se somete a la opinión del otro, que tome en cuenta a la otra, ella a él. Y nos sometemos a criterios valiosos, pero no sometidos. Que el marido le dice a la mujer, hincate que te voy a penquear. Y la mujer se va a hincar para que eso es estar sometido. Y eso es, ay no, es que ella es sumisa. No, eso es no haber entendido lo que dice la Escritura. La Escritura dice, consideren a los demás como superiores a ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Palabra de Dios. Pero no de manera destructiva, sino manteniendo mi valía. Sé lo que valgo. Considero a los demás como superiores a mí, pero reconociendo lo que yo valgo. Y precisamente porque valgo, sé que los demás valen y sus valores son importantes para mí, porque es para el crecimiento del reino de Dios. Entonces entiendo lo que debo hacer en favor de los demás. Pero el que maneja culpa no sabe darle su espacio a los demás. No considera a los demás como superiores a él en el sentido práctico y amoroso que Dios espera que lo hagamos. Tenemos que darnos cuenta que hay pecado al negar el amor de Dios hacia mí. Porque cuando yo me considero culpable y estoy repitiéndome mis errores del pasado, es que no estoy tomando en cuenta y estoy negando el amor de Dios hacia mí. Él me ha perdonado porque me ama. Con Él es borrón y cuenta nueva. Y lo que es más, a muchos de nosotros no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados, si no nos hubiera ido muy mal. La palabra de Dios dice, dichoso el hombre al que Dios no le ha anotado su pecado. Yo tengo 2 personas conocidas, 2 hombres, que cometieron adulterio. Al uno Dios como que se excedió en misericordia y como que no pasó nada. El hombre se arrepintió con toda su alma y con todo su corazón, lloró su pecado, es mejor en su hogar y no pasó nada. El otro se arrepintió, aunque más tarde, tardíamente, pero le ha pasado de todo. Y él dice, qué duro ha sido el Señor conmigo. Las consecuencias del pecado se las atribuye a Dios. Aquel yo pienso que no le anotó su pecado. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Como decía el Evangelio de hoy. ¿Y a ti por qué te enoja que yo soy bueno? Que al que llegó a las 7 de la mañana le pagó un denario y al que llegó a las
5 de la tarde le pagó el mismo denario y Dios es así. ¿Y quién puede preguntarle por qué actúa así? Yo lo que tengo que hacer es darme cuenta que Él me ama. Yo no puedo ignorar eso. Y que tengo una valía personal, que yo valgo como persona. Que me haya equivocado en el pasado, que haya tomado malas decisiones, que me haya caído, que me haya, perdón la palabra que me vino, destrompado. Él me ha perdonado. Yo no puedo perder el contacto con mi verdadero yo. Porque si lo pierdo, comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puedo encontrar en la casa del Padre. Porque ese es el trabajo del enemigo de Dios. Llevarnos a buscar salidas que no son la salida que Dios ofrece. Porque el enemigo de Dios nos está recordando nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, para hacernos sentir culpables porque es el eterno acusador. Pero el Señor es nuestro eterno defensor. Y Él ha anulado nuestras deudas. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al que quiere que nosotros nos sintamos culpables o al que nos viene a decir, yo te he liberado de tus culpas? Vive y deja vivir. Es una lucha, claro que es una lucha. La misma palabra de Dios nos ilumina diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades terribles. Y en esta lucha nosotros tenemos que saber reclamar el amor sanador de Dios hacia mi propia valía. Él quiere hoy sanarnos de nuestras culpas. No estamos solos. Detrás de mucha competitividad y rivalidad humana, detrás de tanta confianza en uno mismo que es la autosuficiencia y la arrogancia, a menudo, porque detrás de todas estas cosas a menudo se esconde un corazón inseguro, culpable, mucho más de lo que uno se imagina. Porque muchos de nosotros no nos hemos detenido a pensar, ay, es que yo le hice esto a mi mamá cuando ella esperaba tanto de mí. A veces ni se nos viene a la imaginación eso. Pero sí, las actitudes inconscientes que tenemos son respuesta de nuestras culpas. Y cuando alguien, un amigo, la esposa, el esposo, un hijo, rompe esos muros defensivos y nos ve tal como somos, a veces hipócritas o despreciables, tras una brillante armadura. Hay gente que parece tan contenta, tan fina, tan atenta, brilla su armadura, pero está revestido de hipocresía, está revestido de cosas despreciables. Y tiene que sostener una personalidad que no tiene, y eso le genera cansancio mental, espiritual, desgaste. Pero cuando se le descubre que está fingiendo, que hay doblez en su corazón, cuando siento que todo se puede desmoronar y temo que se enteren de lo que soy realmente, no me queda más que herir a los otros, lastimarlos con gritos, ignorarlos, despreciarlos, retarlos, porque me da miedo ser descubierto. Lo que es más, me da miedo descubrirme a mí mismo, lo que escondo tras una personalidad que no es mi verdadera personalidad. Por eso es que hay mucha gente que nunca está completamente segura de que se le quiere tal y como es. Mucha gente piensa que no es querida, es que a mí nadie no me encuentra, es que no me saludaron, es que no me reconocieron. Así como hemos venido hablando en los programas anteriores, personas que tienen historias terribles, que explican el bajo concepto que tienen de sí mismas y muchas veces por el mal manejo de sus culpas, ya que motivados por esas historias han hecho cosas en contra de otros o de sí mismos que le generan una culpa incontrolable y dominante. La historia nos viene marcando. Y hemos hecho cosas
que nos generan ese sentimiento de culpa que nos esclaviza. Y como anteriormente dijimos, hay que buscar la fuente sanadora como Naamán, que fue sanado por el simple contacto de las aguas que corrían en la tierra de Dios. Simple contacto, meterse 7 veces. Este sentimiento de culpa con que nos presentamos hoy ante el Señor será sanado también, de manera sencilla, por el agua del costado abierto de Jesucristo nuestro Señor, al que debemos acercarnos, si bien es cierto con entera confianza, pero humilde y obedientemente, pues sabemos que hemos pecado contra Él, pero tenemos en Él nuestra esperanza de vida. Hemos pecado, pero hemos sido perdonados. En su respectivo momento, el Señor nos revela o nos devela nuestro pecado, así como a David. Le dijo: hiciste lo que es malo a mis ojos. David fácilmente olvida que Yahvé no quiere ceremonias exteriores, sino la pureza del corazón. David ayunó, vigiló, se acostó en el suelo, pero eso no servía. Sino la pureza del corazón y la justicia con el prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Los que viven bajo nuestro mismo techo, con los que estamos llamados primero a ser justos. Allí se hace el ejercicio del amor y la justicia. El Señor le dice a David: te apoderaste de su mujer y lo mataste. Dios pone en clara luz lo que David disimuló ante todos y ante su propia conciencia. David tiene arrepentimiento. David se arrepiente. David no maneja culpa. Hay un momento que se siente culpable cuando hace ese hermoso salmo. Tengamos hoy esa actitud de David. Reconoce su pecado con humildad, acepta las consecuencias de su culpa. Dice: yo esperaba que con todo esto el Señor me dejara a mi niño, pero Dios ha hecho lo que ha querido. Y Dios hace pasar su gracia por donde pasó el pecado. Digámosle a Dios humildemente con el Salmo 50, que David tan lindamente, desde el fondo de su corazón, sacó ese salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad y por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Repitámoslo, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad y por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purificándome de mi pecado. Borra mi falta. Que no quede culpa, que quede limpia mi alma de malicia. Que no vuelva a pasar. Purifica de mi pecado. Por haberme emborrachado tantas veces, ten piedad de mí, Señor. Por drogarme, ten piedad de mí, Señor. Por prostituirme, ten piedad de mí, Señor. Por maltratar a mi pobre madre, por dejarla sola, por no darle las pequeñas cosas que necesita y o me pide, pudiendo hacerlo. Ten piedad de mí, Señor. Por ignorar a los ancianos de mi familia, por mandarles a callar. Ten piedad de mí, Señor. Por deshonrar a mi padre, por herirlo, maltratarlo, desobedecerle, difamarlo. Ten piedad de mí, Señor. Por maltratar a mis hermanos y hermanas en mi casa. Ten piedad de mí, Señor. Por competir en la vida con mis mismos hermanos y tener celos y envidia de ellos. Ten piedad de mí, Señor. Por los celos que he sentido de las virtudes y potencia de los demás. Ten piedad de mí, Señor.
por vivir comparando a mis hijos. Ten piedad de mí, Señor, porque no he sido una amiga o un amigo fiel. Ten piedad de mí, Señor, por exigirles atenciones a mi esposa y no atenderla yo como ella se lo merece o como dice tu palabra. Ten piedad de mí, Señor, por gritar en mi hogar, por no valorar el trabajo de mi esposa o de mi esposo. Ten piedad de mí, Señor, porque me quedo callado cuando mi esposa merece una respuesta y sé que mi silencio la lastima más que mis palabras. Ten piedad de mí, Señor, por celar a mi esposo de manera enfermiza. Ten piedad de mí, Señor, por no atender a mis niños, dándole principal prioridad a mi trabajo y dejarlos con sus manitas extendidas hacia mí. Ten piedad de mí, Señor, por llegar siempre aburrido a mi casa y no darle amor a mis hijitos. Ten piedad de mí, Señor, por ignorar a mi familia. Ten piedad de mí, Señor, por vestir mal a mis hijos y yo ando hasta alajada. Ten piedad de mí, Señor, por maltratar a mis subalternos, de palabra, de obra o silenciosamente. Ten piedad de mí, Señor, por mentirle a mis amigos. Ten piedad de mí, Señor, por tomar cosas que no son mías en la oficina. Ten piedad de mí, Señor, por envidiar puestos y virtudes de los demás. Ten piedad de mí, Señor, por competir con deslealtad, malinformando a los demás. Ten piedad de mí, Señor, por invertir mi dinero más en mí que en mi pobre familia. Ten piedad de mí, Señor, por mi desorden sexual. Ten piedad de mí, Señor, por mi odio, mi resentimiento. Ten piedad de mí, Señor, por haber maldecido a una persona. Ten piedad de mí, Señor, por haberle deseado la muerte a mi padrastro. Ten piedad de mí, Señor, por haber planificado la muerte de una persona. Ten piedad de mí, Señor, por haber asesinado. Ten piedad de mí, Señor, por haber abortado. Ten piedad de mí, Señor, por mentir tantas veces. Ten piedad de mí, Señor, por haber atentado contra mi vida. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Borra mi culpa. Versículo 7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con el agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, que sin que un espíritu noble me dé fuerza. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza, porque quiero estar libre de culpas. Este es el secreto de la alegría de los santos, alegría que puede verse en los rostros de mucha gente sencilla, pobre, que sufre y que vive en medio de una gran agitación económica y social, pero que puede disfrutar del amor sanador, perdonador y liberador de Dios, cuya voluntad es que seamos libres, que nos sintamos amados, perdonados, felices y sanos, y por eso salga de ti la culpa. Ahora deja que el Señor
te cuestiones sobre el amor. Te cuestione amorosamente como cuestionó a su amigo Pedro cuando por 2 veces le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Hijo de Juan, aquí valía el nombre y el apellido. Hoy a ti te pregunta con tu nombre y apellido, por ejemplo, Karen Landaverde, ¿me amas más que a los que dicen amarme y no me buscan? ¿Qué le respondes? Pedro respondió: sí, Señor. Es una afirmación resuelta, humilde y respetuosa. Pero completó: tú sabes que te quiero, como si desconfiara de su primera afirmación. Y así es. Tímidamente le decimos: te quiero. Y sabemos que Él todo lo sabe. ¿Cuándo, cuánto y cómo lo quiero? Y la tercera vez, ya resuelto Jesús a aceptar el querer de Pedro, que jamás contestó te amo, porque te amo es incondicional. Te quiero tiene sus condiciones. Jesús le dice su nombre de pila y su nombre de compromiso, llamándole Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Allá solo le dijo Simón, hijo de Juan. Ahora le dice Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Lo mismo hace contigo. Karen Landaverde, sierva mía, ¿me quieres? Aunque sea un poquito. Hermano, hermana, Jesús necesita de tu cariño. Las culpas obstaculizaban tu cariño, tu amor para Él. Él tiene sed de ti. Y estás deshaciendo de tus culpas. Naamán se sumergió 7 veces, Pedro 3 veces. Tú lo haces una sola vez. Sumérgete en el corazón amantísimo del Señor y sé sano, sé lavado con esa agua que dice Juan, yo vi que brotaba agua de su pecho. Acepta tu responsabilidad de la vida que el Señor te da. Cuida de tu rebaño. Ese rebaño que Dios te ha encomendado, tu familia, tus compañeros, tus amigos, tus hermanos en la fe. Asume tus funciones de pastor, que son guiar, guardar, alimentar, proteger, defender, contemplar, amar, ahora sin culpas enfermizas. Pastorea tu familia, pastorea tu pequeño mundo, para que un día, acompañado de los tuyos, porque la palabra de Dios dice, cree tú y toda tu familia serán salvos. Un día, acompañado de los tuyos, Jesús te diga, siervo fiel y bueno, ven y siéntate a la mesa con tu Señor. Dichosa tú, dichoso tú que has creído que desde esta pobre radio, desde aquí donde no estamos siendo más que el micrófono del Señor, ha llegado a ti la liberación de tus culpas. No dejes que te entristezca nada de tu pasado. Para el Señor has nacido hoy. Tienes la piel nueva, como la de un tiernito acabadito de nacer. No dejes que esa piel la traspase ninguna lepra, ningún pecado. Que no pueda entrar a ti la culpa de nuevo, porque tu piel está fortalecida con la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes que ser feliz e irradiar felicidad primero en tu casa y en esta sociedad que necesita de hombres y mujeres que le inyectemos ánimo al mundo. Está dura la cosa, claro que sí, pero para Dios todo es posible y tú eres su instrumento de amor, de alegría y de paz. Mira tu piel nuevecita. Siente el amor de Dios
Siente ese amor. De ese costado abierto salieron borbollones de sangre y de agua. Dale toda tu vida al Señor y dile: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y yo sí voy a decirte: Señor, te amo. Te amo. Tú lo sabes todo. Sabes que desde lo más profundo de mi corazón siempre te ando diciendo: te amo. Soy débil, me caigo, Señor. Pero tu amor me levanta. Tu amor me sostiene y por eso te bendigo, por eso te adoro. Señor, te entrego mi inconsciente, mi subconsciente y mi consciente. Toma el control. Toma el control de mi mente, Señor. Toma y borra enteramente mis culpas, mis obstáculos, Señor. Toma mi carácter, Señor. Este carácter defensivo, agresivo, Señor, con el que he disfrazado mis culpas, mi baja autoestima. Yo sé que valgo, Señor, y valgo mucho en tu presencia. Por eso moriste por mí, porque valgo para ti. Y por eso me buscas, me sigues. Gracias, Señor, muchas gracias por buscarme. Porque tu amor me busca constantemente. Que el mío también te busque a ti, Señor. Bendito seas y alabado seas. Gracias por amarme. Gracias por liberarme, Señor. Gracias. Que habiendo sido sanado de mis culpas, no busque ser amado, sino amar. No busque ser servido, sino vivir, Señor, sirviendo a los demás, considerándolos superiores a mí, Señor. Ponerme al servicio de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, Señor. De estos hijos que dice tu palabra son los hijos, un regalo de Dios. Son mi regalo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Paz y bien a todos. Están en mí y cada mañana es grande tu fidelidad. Quiero que seas todo para mí, porque voy a llorar, porque voy a sufrir, porque desanimarme si tú estás aquí, Señor. ¿Por qué de preocuparme? Porque voy a perder mi fe, mi esperanza puesto en ti, te alabaré. Porque voy a llorar, porque voy a sufrir, porque desanimarme si tú estás aquí, Señor. ¿Por qué de preocuparme? Porque voy a perder mi fe, mi esperanza puesto en ti, te alabaré. La hora de la esperanza.
un espacio para el desarrollo de nuestra salud física, emocional, espiritual y social.